Bienvenido Francisco de Ángelo, venezolano, director legal de Benemex. Benemex es una asociación conformada por un grupo de profesionales venezolanos y mexicanos que tiene la misión de apoyar y asesorar a los migrantes venezolanos en México, que por eso justo le decía yo a Francisco, vamos a hablar de los venezolanos en México porque no están muchos en el radar, siempre Colombia, incluso Brasil, Estados Unidos, pero ¿qué pasa con los venezolanos en México? Francisco, bienvenido al Venezolano Hoy, ¿cómo estamos? Hola, muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, en México somos alrededor de 150,000 venezolanos. Es una migración que pasó desde hace unos años, éramos 25,000 y desde 2017 para acá ha ido subiendo. Uh -huh. Las solicitudes de refugio subieron también de ser 1,000 hace unos 4 años a ser 20,000 hoy en día. El procedimiento de refugio es lento, la mayoría de nuestra población ha llegado por avión, pero estamos viendo cada vez más que llegan por el sur. La legalización en caso de venir porque una compañía te invite o a estudiar, Sí. aunque es gratuita en el término de ir a migración, tiene algunos costos de impuestos, pero no deberías necesitar un abogado para hacerlas, pero normalmente se estilan abogados para hacerlas y sí puede estar alrededor de $1,000 una visa de trabajo. Es costoso, es un país que brinda muchas oportunidades para personas que vengan a estudiar o trabajar, pero sí requiere dinero para venir, Por definitivamente. eso, La sí, otra vía es el refugio es sí, tardado. sí. Por eso justamente, y te agradezco esta intro inmediata que hiciste con estos detalles, pero mi primera pregunta es justo eso. ¿México es un país para migrar? ¿Es receptivo con la migración venezolana a este país? México es un país que tiene años siendo un país de tránsito hacia Estados Unidos, siendo un país receptor y es un país también que envía migración para Estados Unidos y otros países. Entonces es un país que definitivamente sí son acogedores los mexicanos, sí nos apoyan a la comunidad venezolana. Ha sido un país en el cual vivir hasta en estas olas, por supuesto, que han venido de migrantes después, post pandemias, han sido un poco Sí. más complicadas y la época de la pandemia no fue fácil para ninguno, pero el mexicano en sí entiende el fenómeno migratorio porque muchos de ellos han sido Claro. migrantes en Estados Unidos y hoy en día viven otra vez en México. Ahora, Francisco, ¿qué le ofrece México a los migrantes? Seguramente muchos de nuestros seguidores y la audiencia del venezolano hoy te escucha con detenimiento y están considerando, por ejemplo, México como un destino para migrar. Y por eso te pregunto, ¿qué le ofrece México a un Bueno, migrante? México es un país con importante PIB, con un nivel educativo alto, con grandes universidades, con una plataforma industrial bestial, o sea, hay industrias gigantescas, Ujú. pero también lo más importante es que sepan que por la vía legal, que se asesoren con Benemex o con cualquier otra ONG o la misma migración mexicana antes de venir, que siempre el migrante tiene que obligaciones que cumplir, tiene que conocer la ley del país para estar aquí y no tener ningún problema. El tema es que de la migración que por cierto, trabajamos con OIM en Ujú. mucha ayuda a los migrantes. Nuestro fin en Benemex es que el migrante venezolano se integre a la sociedad mexicana y a veces para esto necesita algún tipo de cursos, información jurídica, alimentos a veces, lentes para ver, medicinas, todo esto trata de proveerlo, por supuesto no a todos, a los que podemos según los programas, a el migrante más que todo refugiado, los refugiados, mientras que se integran a la sociedad mexicana. Lo importante es que antes de venir se ofrecen muchísimas cosas del país, es un país pujante, con gente, emprendedores, grandes industrias, todo este tipo de cosas y buenísimas universidades como la UNAM, que está caracterizada, catalogada como una de las principales universidades del mundo
pero tienen que estudiar un poco antes de venir cómo son los procedimientos y cómo es la ley del país, porque hay ciertas cosas que tenemos que cumplir como migrantes Sí. porque no estamos en nuestros países, en nuestro país pues, de origen. Así es. Francisco, tú participas muy activamente. De hecho, tuvimos la oportunidad de conocernos acá en Bogotá, en la Asamblea General de Coalición por Venezuela, con un compromiso muy especial con Benemex, que lo decía al principio de esta transmisión, que es una asociación conformada por un grupo, de hecho, repaso, es una organización sin fines de lucro que ayuda justamente a los migrantes venezolanos, y ya me lo has mencionado en varias ocasiones. Según los registros que tiene Benemex, ¿qué hacen los venezolanos en México? ¿Tienen emprendimiento? Están en el sector productivo, se han integrado como gerente de grandes industrias, la mayoría son operadores gastronómicos, como en Colombia, que buena parte de ellos, por ejemplo, nada, llegan y luego abren un local de, por ejemplo, areperas o productos gastronómicos venezolanos. En el caso de México. La migración cuando empezó a llegar, o de los que todavía estamos aquí hace 20 años, eran personas, llegamos por compañías, gerentes, directivos, técnicos de compañías y personas que vinieron a estudiar. Posteriormente han venido, por supuesto, emprendedores. Tenemos emprendedores grandes, compañías muy grandes como Kavak, que tengo entendido es de venezolanos. Sí. Tenemos emprendedores medios, tenemos muchos restaurantes venezolanos. Bueno, quisiéramos tener más, pero bastantes. Tenemos, yo diría que cuando se hizo el último estudio de la OIM, recuerdo que es en 2018, el 80% de los venezolanos en México son técnicos, bachilleres o universitarios. Entonces el nivel educativo es alto, aunque por supuesto por la crisis que está viviendo Venezuela. Si vemos la encuesta en COVID que hizo la UCAP, tenemos 95% de pobreza en Venezuela. Entonces, por supuesto, está llegando por el sur personas que quieren ir a Estados Unidos, están llegando personas ya de niveles educativos más bajos, que Sí. es un fenómeno muy nuevo. Ha pasado de ir pasando 1,000 personas durante la pandemia a más de 10,000 al mes hacia Estados Unidos. Entonces es un fenómeno que no lo entendemos todavía bien, pero está llegando y estas personas al parecer no tienen la intención de quedarse en el país, sino lo que quieren es ir a Estados Unidos. Sí, sí, justamente ya vamos a abordar eso para ver de qué manera Benemex atiende y apoya esta situación que ha realmente ha estado en la agenda pública y mediática también, sobre la crisis en la frontera, una crisis verdaderamente dramática, Francisco, como seguramente tú nos vas a decir en unos minutos. Pero antes de hablar sobre la crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México, me gustaría que me hablaras y me dieras algunas señas sobre cómo definirías la política migratoria del actual gobierno de Manuel López Obrador. A ver, querías tus consideraciones. Mira, de verdad la política migratoria no ha cambiado. Lo que ha cambiado ha sido más o menos la misma desde Peña Nieto hasta ahora. Las solicitudes de refugio, gracias a Dios, de los venezolanos son aceptadas en un Prosperan. 90%. Hemos tenido reuniones históricas. Hace un año tuvimos una reunión con Migración. O sea, los venezolanos somos escuchados en este gobierno y en otros. Eso no hay duda. Ahora, lo que nos llama la atención es la contradicción. Desde que llegó López Obrador y toma posesión, invita a Nicolás Maduro. Sí. Nosotros, como, bueno, representantes en parte de la comunidad venezolana en México, se lo hicimos saber al partido de gobierno, a los partidos de la oposición, a los senadores, a los diputados, que nosotros tenemos aquí más de 20,000 refugiados o en vías de refugio, venezolanos huyendo de un régimen. Imagínense cómo quedan estas personas el día que ven al dictador, al tirano, invitado por la presidencia de la República. Pero no solamente eso, después lo volvieron a invitar para la fiesta de la independencia de México, para la reunión del CELAC, ¿no? Y entonces Maduro vino hace poco, vino más o menos el 16 de septiembre. Lo vimos, Francisco, aterrizando con la señora
Cilia Flores, con Cilita, como le dice el señor Maduro a su esposa, según Es- consta, es- ¿no? Y la indignación fue muy grande. Yo tuve la oportunidad de conversar con algunos mexicanos, pero, y mexicanos y venezolanos en México, y me decían que tenían un interés y un propósito de abandonar sus actividades cotidianas para ir a protestar por la presencia de Maduro. Hubo ¿Y qué pasó? protestas, pero fue Hubo tomado el protestas. centro de la ciudad Sí, por sí, sí, sí. militares, por vallas, no había forma de llegar al Zócalo, Ujú, que es como la plaza principal donde está el Palacio de Gobierno. Entonces, definitivamente es un malestar, sí. es una contradicción. El presidente, el 24 de septiembre, hablando de los migrantes, Ujú, declaró el presidente López Obrador que no queremos que México sea un campamento de migrantes. Bueno, la respuesta es, y señalando a la ONU, que la ONU no tenía una acción concreta al respecto, pero el tema es que si no quieres migrantes, o sea, no quieres una migración forzada como la que tenemos, eh, lo primero es no dar apoyo a las dictaduras y tratar que ujú. exista democracia. O sea, tratar que se hagan en esos países elecciones libres, que los dictadores dejen de estar persiguiendo a la población civil y violando derechos humanos. Pero no Sí, vemos, o sea, vemos una parte de discurso, no otra, entonces hay contrariedades, sí, sí. pero realmente desde el punto de vista legal, en la estructura legal de la llegada al país, por supuesto, cada país es soberano e indudablemente es secreto de Estado como es su política migratoria, eso no lo sabemos, pero México no ha cambiado en generalidades, por supuesto, ha tenido que contener en el sur la llegada también de Claro. hermanos de Centroamérica Sí, y, por supuesto, ha habido unas contenciones que han llegado a ser inhumanas, violadoras de los derechos humanos de los migrantes, los han golpeado, han muerto, sí, X. Ha salido mucho el ejército a la calle, quizás mucho más que en otros gobiernos. sí, La militarización del país es peligrosa y es más peligrosa cuando los mandan a los militares a contener migrantes porque sí, de seguro claro. va a haber muertes, ellos no están preparados para eso. Ahora, a propósito de lo que está señalando, a mí especialmente me ha preocupado desde hace varios meses, Francisco, y es que vemos imágenes en los aeropuertos, por ejemplo, en el aeropuerto de Cancún y también el aeropuerto de DF, de deportaciones, expulsiones y también inadmisiones de los venezolanos que intentan ingresar en México y bueno, y de pronto, tú sabes, eso que ocurre en los aeropuertos, que no, eres inadmitido, que de pronto tienen un trato y hay una violación de derechos humanos muy tremendo, le quitan los pasaportes. ¿Qué hace Benemex? ¿Qué sabes de esa situación, Francisco? Hemos tenido años muy duros en eso, que quizás los años antes de la pandemia, y no solo con este gobierno, sino con otros, hemos vivido devoluciones masivas. Sí, sí. Como comento, son políticas de Estado. Definitivamente hay varios temas. Unos temas es migración, no entiende el contexto, o el policía de migración, la persona que Ujú. está atendiendo al migrante, no entiende el contexto que estamos viviendo en Venezuela. Por eso es nuestras campañas todo el tiempo de difusión, de integración de los venezolanos con los mexicanos para que entiendan nuestra problemática. Muchas veces es que no lo entienden. Otras veces es que llega la persona y la persona no cumple ciertas o determinadas Sí, informaciones, llega y sí. no tiene la información bien de dónde se va a quedar, de por qué. Hemos tenido muchos casos, hay personas que las invitan ciudadanos mexicanos, pero no tienen los respaldos, Ujú. o personas que vienen por publicaciones engañosas de trabajo y no se comunican con otras personas locales que les puedan orientar. Entonces, en esos temas los retienen y los devuelven. Hemos tenido casos de personas que solicitan refugio, que es su derecho Ujú. cuando Así es. llegan en el aeropuerto, pero definitivamente les quieren hacer abandonar la opción, o sea, como les hacen un poco de terror para que Sí, ellos sí, sí. renuncien a esa opción de pedir refugio, que eso es totalmente ilegal. También hemos denunciado cuando los han retenido en condiciones que no son las adecuadas. No se Las justifican, sí. autoridades, cuando hemos hecho Ujú. campañas, han respondido bien, pero vuelve a caer, vuelve a caer esto Sí, cada sí, sí, cierto sí, tiempo. sí, sí. Pero te tengo un dato. A Ha ver. aumentado del mes enero a junio
de 2021 aumentaron las llegadas, por supuesto, post pandemia, ¿no? De Sí. venezolanos por avión. Llegaron 71.743 venezolanos a México. Eso no quiere decir que esos venezolanos se quedaron. Sí. O sea, simplemente es también son cosas que hablamos a veces con el gobierno y nos comentan si han llegado, si los hemos dejado pasar. No son todos, pero a veces tienen en los aeropuertos ciertos programas de revisión extra y no solamente caen venezolanos, hablamos mucho con nuestros compañeros de Nicaragua, de El Salvador, de Colombia, porque los colombianos vienen mucho a También, sí. México, Veo mucho los más que colombianos. Y también son inadmitidos muchos, también, por devueltos. eso digo, todos nos comunicamos y vemos estas problemáticas, se atacan. No se puede decir que no son receptivos las autoridades en México, sí son receptivas, sí nos escuchan. La cosa es que definitivamente el presidente y ciertas autoridades tienen un discurso y otra práctica y Sí, nos claro. confunden, Sí. pero Ahora, eso es lo Francisco, que está pasando. así es. ¿Y qué recomiendas tú, qué le recomendarías tú a un venezolano que aterrice en un aeropuerto de México? ¿Qué documentación debe llevar? ¿Qué debe acreditar para que realmente no tenga contratiempos en esa puerta de entrada? Sí, definitivamente si viene invitado por una compañía, persona física tiene que traer una carta. Si Ujú, viene de turismo, tiene que traer todo su planning de sus reservaciones, este tipo de cosas. ujú. Sí, y si la persona viene a pedir refugio, que por favor un mes antes o tiempo antes nos llame a nosotros o llame a alguna fundación que trabaje con refugiados para que les diga cuáles son los pasos a seguir. Pero si vienen y les hacen la entrevista migratoria y no están preparadas, es muy probable que no pasen la entrevista migratoria y tenga derecho a ser devuelto. Si la persona es una perseguida política, nos ha pasado, tienen que comunicarse aquí con las ONGs que trabajamos con De derechos trabajo. humanos, porque si no lo pueden devolver a Venezuela si es el caso y va a estar arrestado, pues por si es una persona perseguida por el régimen de Nicolás Maduro. Sí, Es ahora, delicado. sí, es delicado. Ahora, Francisco, hablemos brevemente de Benemex. Me ha señalado justamente que Benemex puede ofrecer alguna asesoría, alguna orientación en el caso pues, de los solicitantes de asilo. Cuéntame brevemente cuáles son las actividades centrales de Benemex y los contactos. Sí, bueno, pueden vernos en las páginas benemex.org. Nosotros, ahí están nuestros teléfonos, todos nuestros medios. Nosotros nos dedicamos a eso, a la asesoría jurídica Ujú, para refugio, a la ayuda a los refugiados para que puedan, cuando llegan a tierra mexicana, se les pueda ayudar para que se integren en la sociedad mexicana y no sean una carga al gobierno. Realmente los venezolanos que han llegado a México, en su mayoría, se han ido integrando sí, sí. en estudios, en trabajos, y les ha ido bastante bien. Sí, La verdad que sí. Ahora, sí. hay un fenómeno que está pasando, que es Ujú. estas personas que están subiendo de la frontera sur Eso. a la frontera norte, y Ujú, estas personas, primero es muy peligroso. Nosotros, o sea, no sabemos, no creemos que la solución esté en llegar a Estados Unidos. Pues Estados Unidos es duro porque van a llegar, también tiene otras normas, ujú, es probable que si viene con niños esté exponiendo la vida de sus ujú. familiares queridos, de sus niños en la travesía. La travesía es tremendamente Sí, sí. hostil, peligrosa. Hostil. Sí. Las mafias a veces los retienen y los ponen a pagar dinero. Si tienen familia en Estados Unidos, hacen que los llamen y los retienen para que les manden dinero a esta gente inescrupulosa, delincuentes, que la migración ilegal se ha vuelto un gran negocio Ujú. para los carteles, para las mafias. Entonces, nuestro pedido es que no lo hagan. Si va a venir a México a pedir refugio, perfecto, pero si va a ir a Estados Unidos, está arriesgando su vida, la de los suyos. Lo más probable es que en Estados Unidos el procedimiento sea muy lento y puede que no le den el asilo y que lo devuelvan. Entonces, no vemos solución tampoco en Estados Unidos
para los Sí, migrantes. sí. Ahora, Francisco, ¿Benemex atiende efectivamente esta crisis de la frontera? Por ejemplo, tú estás señalando que... Definitivamente Sí, sí, estamos, cuéntame. nuestro CORP no es Sí, esta nueva migración, sí, sí, sí. nuestro CORP es atender al migrante que se quería quedar en México o se quiere quedar en México. Nosotros estamos viendo cómo ayudamos y estamos haciendo reuniones de la Junta Directiva últimamente porque el fenómeno es bastante, es muy fuerte, es muy nuevo, pero también hay que entender, nos está pasando, están llegando personas que no se quieren someter a ningún tipo de normativa, como vienen de una hostilidad en el viaje tan fuerte, tienen problemas psicológicos, nosotros tenemos atención psicológica también. Entonces estas personas no siguen ciertas normas que tienen que seguir Sí, para estar en México. Entonces ayudarlos no está fácil. Nuestra finalidad hoy en día es ayudar a las personas que solicitan refugio en México, que se quieren quedar en México y quieren hacer vida acá con sí, nosotros. claro. Las personas que están de paso, por supuesto, las vamos a ayudar en orientación y en alguna ayuda que se implementará, que no la tenemos todavía implementada, pero no es nuestra finalidad por el momento. Sí, ya para terminar, Francisco, que te agradezco enormemente este contacto con el venezolano y toda nuestra audiencia. Los costos, me lo comentabas al principio de esta conversación, los costos de trámite de visa, por ejemplo, de estudiante, de visa de trabajo, más o menos en el caso de México, estimaciones. Sí, bueno, quizás una visa de estudiante puede costar $500 entre impuestos, cosas, y igual la de trabajo. Ujú. El tema es que normalmente se buscan abogados que cobran otros $500. Yo diría que una visa de trabajo tiene que estar esponsoreado por compañías. Las Ujú. compañías tienen que tener un permiso ante migración para poder contratar estos empleados extranjeros. Ujú. Y aunque trata siempre la autoridad de que no uses intermediarios, los trámites son algo engorrosos y normalmente se usan despachos que los hagan. No es barato, cuesta $1,000, y también la solicitud de refugio no cuesta dinero, eso sí, es totalmente gratuita, pero tarda un año. En ese año es difícil esperar, ¿no? Los procesos son lentos porque Ujú. están colapsados no solamente con la nacionalidad venezolana, sino todos los hermanos de Centroamérica, Nicaragüenses también, mucho nicaragüense y en México. Nicaragua, Salvador, Honduras, Ujú. que son otra temática que vive México también. Bueno, Haití, hay Haití. un tema haitiano muy fuerte. Sí, Así es. Ya para finalizar, Francisco, te agradezco compartas con nuestra audiencia contactos de Benemex. sí, yo creo que la página web es lo mejor, es Sí, benemex.org. Mi email es francisco.d'angelo@benemex.org, y estamos a la orden aquí en México. Estamos en Ciudad de México, pero atendemos en otras regiones también, a la orden para lo que necesiten. Muchísimas gracias. gracias a ti, Francisco, en nombre de todo el grupo editorial venezolano, te agradezco muy sinceramente tu participación hoy en el programa y seguimos en contacto. Vaya, un abrazo, Bogotá, México, esta noche. Chao. Gracias, bendiciones. Bendiciones.